En este video estaremos explicando la tercera unidad del libro de investigación cualitativa de Carlos A. Sandoval, el cual tiene como tema la formulación y diseño de los procesos de investigación social cualitativos. Me acompañan en el desglose del tema Mariana Costa, Gisette Bermúdez, Coraima Candanosa, Alison Escobar, Laura Martínez y María Viloria. Iniciamos con el tema de la identificación o problema de investigación. Se plantea que en la investigación cualitativa se tiene como punto de partida las preguntas por lo subjetivo, lo cultural, el proceso social, el significado individual colectivo de realidades de diferente naturaleza. Todas estas preguntas tienen como eje la indagación desde la lógica interna de los fenómenos y realidades a analizar. Ahora pasamos a las características a tener en cuenta en esta fase del proceso investigativo, las cuales son pie de igualdad, la relevancia social, la teórica del tema y el interés particular del investigador. También se debe tener en cuenta la disciplina y pasión para que una investigación sea eficaz. Se menciona que el investigador cualitativo, para el caso de la etnografía, emergen dos recursos importantes. El inicio de la investigación se caracteriza por una idea general acerca del tópico y problemas de posible interés. Lo que exactamente será investigado se definirá en relación con aquello que se descubre de los participantes o actores. Para finalizar, es importante que se realice un cruce o confrontación permanente de los hallazgos obtenidos. Esto con el objetivo de permitir cambios en la formulación o el diseño y la gestión de la investigación con el fin de replantear el tópico inicial y este pueda ser reformulado. Exploración de la literatura. Esta etapa permite al investigador conocer resultados de estudios similares al que está realizando. En la investigación cualitativa, este tipo de exploración literaria se hace al mismo tiempo que se recopilan datos y se analizan. La intención además es que el investigador pueda guiarse y enriquecer el proceso de análisis y comprensión en vez de solo validar lo que otros estudios ya han dicho al respecto. Bueno, el tema a tratar hoy es acerca de la documentación inicial sobre la realidad específica del análisis. El mapa que están viendo en la pantalla representa el proceso de la investigación cualitativa, en donde se inicia como un acercamiento a la realidad mediante la revisión de documentos y archivos y la observación preliminar. Luego se realizan entrevistas a participantes voluntarios para explorar un poco la realidad y la información obtenida se analiza utilizando técnicas como el proceso de mapeo y el muestreo, lo que nos permite familiarizarnos un poco con la realidad estudiada y desarrollar habilidades sociales y culturales para poder interactuar eficazmente con las personas y las situaciones investigadas. Cordial saludo. A continuación voy a explicar el mapeo. En un primer momento se trata de el lugar físico, es decir, ubicar en el mapa a qué territorio o a qué departamento pertenece X comunidad. Luego se da el acercamiento a la realidad, que puede ser social o cultural. Para luego, la identificación de actores o participantes en función de delimitar el proceso de investigación y también empezar el proceso de recolección de información, donde los eventos o situaciones en las que participan los actores son clave, principalmente para identificar cómo son las dinámicas entre los participantes y cómo se dan esas interacciones. Luego están algunos ejemplos de preguntas que se pueden aplicar para nutrir y llenar de detalles singulares de la comunidad en específico. Por ejemplo, digamos la comunidad Arhuacos y Sierra Nevada de Santa Marta. Estas preguntas pueden ser útiles para conocer un poco más en profundidad quiénes son, por ejemplo, quiénes son los líderes, cuáles son los grupos que existen en la comunidad, cuáles son los eventos o situaciones en los que la comunidad se reúne, dónde se reúne y en cuáles horarios, o también cuáles son los temas y problemas que en la actualidad preocupan a esta comunidad. A continuación les voy a traer a colación el tema del muestreo y vamos a partir porque es un proceso donde seleccionamos participantes
casos o situaciones pues que sean representativas o relevantes pues para el estudio o investigación que estemos llevando a cabo. Asimismo, también pues el muestreo tiene como proceso escoger una muestra que sea representativa pues de grupo, individuo o casos y que posteriormente van a ser estudiados a profundidad para el conocimiento pues de los fenómenos sociales, en este caso desde una perspectiva cualitativa. En el apartado número 3.6, el autor Sandoval expresa su posición frente a los dilemas metodológicos en el proceso de recolección de datos y establece 3 preguntas que orientan al lector a comprender a qué se está refiriendo Sandoval. Por ejemplo, ¿qué tan profundo y qué tan extenso debe ser este proceso? ¿Por dónde iniciar? ¿A quién incluir y a quién excluir del proceso de recolección de datos? Son algunas de las preguntas que facilitan la comprensión de este apartado. Luego presenta los 2 primeros dilemas, que son el dilema de la profundidad y la extensión, y el dilema de el inicio y cierre del proceso de recolección de datos. A continuación, los siguientes tipos de dilemas. Respecto a quién incluir o excluir del proceso de recolección de información. Esto se responde en función de los objetivos y la dinámica generada en la investigación. Existen razones de conveniencia, manejo de información, de disponibilidad actitudinal y de tiempo. En los muestreos de casos extremos, casos que son ricos en información a causa de que son inusuales o especiales en alguna forma, la lógica de este tipo de muestreo está en que del análisis de las condiciones inusuales se pueden derivar aprendizajes útiles para comprender aspectos ocultos en las investigaciones regulares. También a continuación voy a abordar 3 subtemas que son importantes sobre el muestreo, partiendo por el muestreo de variación máxima, que en este caso él busca capturar un amplio o extenso abanico, ya sea de experiencias, perspectivas o características que se destaquen dentro de un contexto específico. Aquí el investigador tiene que reconocer esas características que sean claves, que sean importantes para el estudio o la investigación. Posterior a ello, seleccionará los casos que pues, difieran en esas características. El segundo muestreo es el muestreo de casos homogéneos y este se basa en la selección de participantes pues, que intercambien características similares o hábitos usuales y que posterior a ellos sean relevantes pues, para el tema de estudio o investigación. Vamos a destacar que esta estrategia va a ayudar y va a permitir que exploremos profundamente las perspectivas, las experiencias y pues, los comportamientos de un grupo específico, en este caso dentro de una población más amplia, más grande. El tercer punto vendría siendo pues, el muestreo de caso típico, que va a ayudar a que seleccionemos los casos pues, que sean considerados característicos o simbólicos de un fenómeno o una situación particular que estemos investigando o estemos estudiando. Este enfoque de muestreo, los investigadores tienen que buscar reconocer esos casos que reflejen cualidades comunes, típicas o normales dentro ya sea de una localidad o un contexto específico. Llegando al muestreo de caso crítico, este tipo de muestreo busca poner en conversación la posibilidad de qué sucedería si X situación ocurre, pero siendo estos casos hipotéticos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de descubrir aspectos ocultos del entrevistado, pero que esto permite comprender y analizar más a profundidad sus pensamientos, lo que quiere y lo que haría si esa situación llegase a ocurrir en su entorno. En ese entorno en el que el investigador está haciendo su estudio, y esto también se considera información valiosa. Muestreo en cadena o bola de nieve. Este tipo de muestreo básicamente se utiliza cuando los participantes potenciales, en este caso el sujeto de investigación, son difíciles de encontrar o de interactuar directamente con ellos por su nivel de marginalidad. Para esto es importante identificar sujetos potenciales que nos puedan brindar información. Asimismo, esto nos lleva a otros y a otros hasta encontrar el nivel de información suficiente para la investigación. En la lectura nos mencionan que este tipo de muestreo se utiliza mucho más para las investigaciones acerca de delincuentes y de enfermos sobre el SIDA.
Por su parte está el muestreo de criterio lógico. Este busca trabajar todos los casos que puedan aportar criterio de importancia sobre el estudio de investigación. Se pretende escuchar a todos los implicados sin excepción alguna porque se reconoce que incluso la minoría puede hacer visible aspectos necesarios para una investigación completa y lógica. En el texto hay un ejemplo claro sobre este tipo de muestreo. Mencionan que se realiza una encuesta de satisfacción donde el 95% de las personas se encuentran satisfechas. En este caso y en este tipo de muestreo, el investigador busca comprender directamente qué pasa con ese 5% que no se encuentra satisfecho, conocer su inconformismo para así mejorarlo. Casos confirmatorios y disconfirmatorios. Los beneficios que son que este tipo de muestreo permite mejorar los datos que ya han sido obtenidos en la investigación y además también permite que al confirmar o desconfirmar la hipótesis previamente establecida se fortalece la validez y la fiabilidad de los resultados de la investigación. El objetivo es que este ayuda a mejorar la calidad de los datos ya recopilados. Por otro lado tenemos el muestreo de casos políticamente importantes. Los beneficios de esto son que este tipo de muestreo permite identificar y enfocarte en los actores claves que tienen como un impacto significativo en los procesos sociales que pues estás investigando. Y al hacerlo puedes comprender mejor cómo se toman las decisiones y quienes están involucrados en ellas. Objetivos que son identificar a los actores principales en los procesos sociales que pues estamos investigando. Estos son aquellos individuos, grupos o instituciones que tienen una influencia directa o indirecta en la toma de decisiones relacionadas con el tema con el que estamos trabajando. Y por último les voy a hablar de cuándo hacerlo. Este tipo de muestreo es especialmente útil cuando estás investigando temas que involucran decisiones políticas, sociales o económicamente importantes. Bueno, el muestreo por conveniencia es una técnica de selección de muestras en la investigación que se basa en la practicidad y en obtener información rápida, en lugar de seguir un método riguroso de selección aleatoria. El investigador elige sujetos o grupos de manera conveniente, es decir, que aquellos que están fácilmente disponibles o accesibles. Esta estrategia se emplea cuando el tiempo es limitado o cuando es difícil acceder a una muestra representativa, permitiendo obtener datos útiles de manera rápida y eficiente, aunque puede implicar cierto sesgo en los resultados. La selección de datos de los medios de recolección de datos se basa en varios factores importantes. El enfoque de la investigación, en este caso las investigaciones cuantitativas, se tiende a estandarizar los instrumentos y procedimientos. En cambio, en las investigaciones cualitativas se adaptan los medios según las situaciones específicas y la comprensión del investigador sobre las realidades estudiadas. Está el tipo de información buscada, que dice que dependiendo de si se quiere obtener detalles personales, patrones culturales o opiniones específicas, se eligen diferentes métodos como entrevistas en profundidad, observación participante o talleres. Y por último está la consideración del proceso de investigación, que dice que la elección de medios se detalla más en teorías específicas como la teoría fundada y la etnografía.